Y es que, por ejemplo, Pedro Sánchez este fin de semana, Manuel, aniquiló a Montesquieu. Montesquieu, como Montesquieu. Montesquieu. ¿Tú, Tonio, sabes quién fue Montesquieu? Montesquieu, ¿quién está de monte? No, era el cuarto Montesquieu. D'Artagnan. El cuarto mosquetero era D'Artagnan. Los mosqueperros. No, Montesquieu. Montesquieu es un escritor francés del siglo XVIII. Me voy. Que escribió, entre otros, El espíritu de las leyes, teórico auténtico de la división de poderes en el Estado, y que se inspiró principalmente, para todas sus teorías políticas, en la historia de la antigua Roma. ¿Has visto, Fernández, qué bien leo? Montesquieu. Eres ecléctico, Walter, buenas tardes. Hola, Gran Ana Patricia. cultura la tuya, ¿eh? Gracias, Ana, gracias. Estupendo, para una beca del Banco Santander. Ahí está. Enrique Volado, buenas tardes. Hola. Escucha esto, que ya has escuchado, que muchos españoles ya han escuchado, y que los que no lo han hecho les merece muchísimo la pena escucharlo, porque es nada más y nada menos que el presidente de nuestro país este fin de semana, en un mitin. El Comité Federal. Correcto, en el Comité Federal del Partido Socialista, anunciando que a él el poder legislativo se la pela y que si tiene que pasar de él para tomar decisiones, que pasará. Algo que muchos han tenido que escuchar más de una vez, porque no se creía la primera que lo que habían oído era lo que habían oído. Atenta a la compañía. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Vamos, que con o sin Parlamento, que a mí no me va a tocar los cojones con sus restricciones. ¿Cómo duda por un segundo, de la barbaridad que va a soltar? Es que es consciente de que va a soltar una auténtica barbaridad. Enrique, cuéntame algo de esto, que en Europa he leído esta mañana que muchos no dan crédito que haya sido pronunciado por un líder de Occidente. De entrada es una especie de contradicción, más allá de lo que parece significar, ¿no? Ese ansia de mayor poder, es que nosotros vivimos en un régimen parlamentario. El Ejecutivo le nombra al Legislativo. Dentro de las democracias hay el sistema presidencialista, que la gente lo entenderá enseguida, es el americano, se vota directamente al presidente, van a votar en noviembre si Trump o Harris, y por el contrario en el sistema parlamentario, que es el nuestro, es el Parlamento el que elige al Ejecutivo. De hecho, aquí las elecciones las gana otro partido, pero legítimamente una coalición de otras fuerzas nombra a un presidente, a Sánchez. Por lo tanto, no tiene problemas con el legislativo. De hecho, hoy uno de los problemas que hay en los regímenes parlamentarios es que como los parlamentarios dependen del partido, pues es muy poco independiente. Y si algo ha caracterizado a este gobierno, lo han hecho todos, pero este lo ha llevado al paroxismo, al extremo, es el uso abusivo del decreto ley. Aprobó una norma y luego ya se verá si se convalida o no por el Parlamento. ¿Empieza a asustar el personaje que tenemos al frente del país? Mira, esto es precisamente una demostración, lo que está sucediendo últimamente, de esto que has dicho tú de Montesquieu. ¿Qué sucedió? En el siglo XVIII una serie de gente. Montesquieu era un francés que estaba fascinado por el ejemplo de los ingleses, que no lo habían teorizado, pero que lo habían llevado a la práctica. Y él, a su vez, fue una gran influencia para los revolucionarios que crearon la Constitución francesa. Ellos pensaban que hay que establecer una forma de gobierno en la que ningún ciudadano tenga miedo de otro, que tú no dependas de un poder absoluto, porque entonces el rey te podía mandar una cosa que se llamaba la lettre de cachet y mandarte a la Bastilla sin motivos. Y lo que ellos pensaban, porque era gente que había leído mucha historia, es que todo hombre que tiene poder se inclina por ampliarlo, por abusar del mismo. Se ha visto 20.000 veces en la historia. ¿Qué estamos viendo en los últimos meses? Que un gobierno muy débil, que ha sido incapaz de sacar los presupuestos, lo que hace es colonizar más las instituciones y intenta llegar a pactos que serían fundamentales para el Estado de cambio sin tener las mayorías. Y por eso, pues de repente es la misma semana que
que un exministro pasa a presidir el Banco de España, bueno, lo que hemos ido viendo con el Tribunal Constitucional, es un poco lo contrario de todo esto, ¿no? O sea, esos teóricos que tú dices, para impedir que el poder sea cada vez mayor, organizan un sistema para que el propio poder, los diferentes poderes, detengan al poder. O sea, para que haya un Banco de España independiente, haya un Tribunal de Cuentas independiente, haya unos tribunales de justicia independientes, y lo que se demuestra es una vez más lo que la historia nos enseña, que si al poder le dejas, pues tiende a abarcarlo todo, a ir ocupando más espacios. No te quedará ninguna duda de que Sánchez estará en los 4 años apurando hasta el último segundo de esos 4 años, salvo con anterioridad, que parece difícil vislumbrarlo, vea la posibilidad de que con un adelanto electoral pueda salir ganando. Estamos ante un caso claro de un señor que se ha aferrado al poder, creo que incluso hasta para protegerse a él y a los de al lado, principalmente familia, del ámbito judicial, y que cuesta mucho trabajo ver salir de ese poder, Enrique. Es que ahora mismo lo que sucede es una situación muy anómala. Lo único que une a la coalición en el poder, y lo dijo Rufián durante la investidura, es el odio, el miedo a que gobierne la derecha. Entonces son incapaces de aprobar un presupuesto, pero todos saben que si hay elecciones pierden porque tendrían peores resultados. Entonces, en esta situación, pues el sistema funciona mal, porque es un gobierno que no puede aprobar presupuestos, que no puede tomar decisiones de reformas que haría falta, y a su vez es imposible montar una mayoría alternativa, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que estamos hablando. El legislativo ha nombrado al ejecutivo, que funciona casi por libre, y que lo que tiende es a quitar cualquier tipo de control recíproco por otros medios del poder del Estado, ¿no? Los americanos siempre hablaban de esto, que una auténtica democracia es un sistema de controles y contrapesos. Ellos llaman los check and balance, ¿no? Ni el presidente de más poder puede tomar una serie de decisiones, ni puede, o sea, no puede de repente emitir más moneda, no puede hacer una serie de cosas. Bueno, pues aquí estamos en una situación muy delicada por esa anomalía que lleva a que se esté gobernando. Por cierto, y por último, Enrique, sí. ¿Visualizas a futuro una España cambiando sus leyes, no sé si incluso la electoral, para evitar a futuro personajes de este calibre? No, porque si es que el sistema está previsto para esto y encima estamos en Europa. El problema es que el sistema funcione, que el Tribunal Constitucional cumpla su cometido y que el sistema funcione. Pero si es que está pensado para esto. Ya, pero si el sistema, perdona un momento, que el sistema está pensado para esto es indiscutible. Pero que hay quien puede estar por encima del sistema, estamos ante las pruebas evidentes. ¿Cómo puedo yo creer en que el sistema funciona en manos, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, si el Tribunal Constitucional sé que queda 7-4 ahora mismo, propongan lo que propongan o llegue lo que llegue a él? Me está contando una película que no se ajusta a los hechos de la actual España. Vamos a ver otras instancias, vamos a ver actuar a otros tribunales, vamos a ver otras cuestiones. Quiero yo ver, este partido es largo y no veo yo que determinadas cuestiones, el cambio de sistema de financiación, no veo cómo puede prosperar, francamente, no lo veo. No, tal y como está montado, no lo veo. Lo veremos. Yo, tal y como está montado, Enrique, es precisamente lo que me da pie a pensar de que no vamos a ver nada en el futuro de lo que supuestamente el poder que controla el poder puede llegar a hacer, desde el momento en que el poder controla al poder que le tiene que controlar, que es un poquito en donde estamos en España en la actualidad. Cuídate, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Por cierto, lo peor de ese comité ejecutivo del PSOE no fue, Manuel, lo que soltó Sánchez, sino cómo aplaudían cuál Comité Federal de Corea del Norte. A mí el que más me irrita es Emiliano García Paje, también Lambán, que siempre van al comité diciendo no, esto de ninguna manera, queremos ver los papeles del acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, porque esto del cupo fiscal catalán es inasumible, y luego se celebra el comité, Pedro Sánchez no enseña ningún papel y salen de allí como corderitos. Increíble. Es alucinante, terrible, tremendo, poco esperanzador. Y la otra noticia ha llegado desde Venezuela,
con la llegada a España, en principio aprovechando el asilo político que nuestro país le puede dar al candidato opositor de Nicolás Maduro, Edmundo González que Urrutia. ganó las elecciones, solo que el pucherazo de Maduro hace que no pueda ejercer el cargo para el que fue elegido por el pueblo venezolano. Sí, dicen que hubo negociaciones, aunque ahora hay versiones contradictorias. Dice el régimen de Maduro que hubo negociaciones con el gobierno español. El ministro de Asuntos Exteriores de España dice que no ha habido negociaciones. El caso es que de Caracas salió ayer un avión de la Fuerza Aérea Española con Edmundo González, que ya ha pasado la noche en España y va a pedir asilo político. Y a mí hay algo que no me cuadra y por eso necesito robarle 3 minutos a María Eugenia Hans, la venezolana que trabajaba en la oposición de Chávez y tuvo que abandonar junto a su familia el país por la cuenta que la traía. Hola María Eugenia, buenas tardes. Buenas tardes, Walter, para ti y para todos tus oyentes. A ver, explícamelo. Resulta que el que ha ganado las elecciones a Maduro sale de Venezuela y busca asilo político en un país que es amigo de Maduro y que encima no ha reconocido la victoria del rival de Maduro, de Edmundo, en esas elecciones, cuando hay una pila de países en el mundo que le reconocen como ganador de las elecciones y que evidentemente no tienen nada que ver con Maduro, como ocurre con Sánchez y principalmente con su más mejor amigo José Luis Rodríguez Zapatero. Además, creo que fue a la embajada de Holanda, de Países Bajos, a pedir asilo político para acabar viniendo a España. No entiendo nada, María Eugenia. Yo tampoco, no te creas que es fácil este rompecabezas, este puzzle. Lo que sí es clarito es lo que yo le he comentado esta mañana a Pedro, pues metieron al canario en la jaula. Definitivamente ese señor ya lo sellaron. Las voces más optimistas dicen que es muy bueno que esté fuera para que él, con sus habilidades diplomáticas, por cierto, desarrolladas con Chávez en buena parte de su carrera diplomática, pues trabaje desde fuera y María Corina siga dando la pelea desde dentro. Ojalá fuera así. La esperanza la tienen puesta en el 7 de enero. Pero sinceramente creo que la hostilidad que le tenía, entiendo que este señor que a sus 75 años ya jubilado y la hostilidad que el gobierno y el régimen de Maduro le tenían impuesta y su poco cuero ha hecho a toda esta hostilidad le hicieran huir. Es un señor que en su vida diplomática pues nunca estuvo en un terreno de batalla, no estuvo en Vietnam del Norte, ni estuvo en países que fueran hostiles como le ha tocado ahora. Es un señor que no estaba preparado para el rollo en el que se estaba metiendo. Eso lo tenemos claro. Yo no sé si tú alguna vez lo has visto y has visto cómo habla el señor. O sea, no es un hombre que tú lo veas así estilo Braveheart, un guerrero. No, un señor más bien muy plácido, un abuelito. Entonces, este hostigamiento que nosotros lo vivimos desde fuera, imaginemos cómo es para una persona que de una noche a la mañana siguiente se convierte en el foco mediático de todo el país. Y definitivamente yo creo que ni él ni su familia estaban preparados para lo que les venía detrás cuando decidieron aceptar esto. Pero en eso estoy de acuerdo, que a este hombre le sobrarán motivos para salir de allí, incluso pensando en su propio pellejo, yo no lo discuto. Pero, uno, eso es aceptar que entregas la cuchara, en cierta medida, es aceptar que dejas campo libre a Maduro y es aceptar que Maduro se salga con la suya, que es un escenario donde la oposición está descabezada, que ya lo ha conseguido, y dos, si te vas de allí, hostias, elige un país que te haya reconocido al menos como ganador de las elecciones, no claro, uno como España, donde ni te han reconocido y donde más de medio gobierno está a muerte con el que te quiere pelar y por eso sales del país, no lo entiendo. Yo tampoco. Lo que no comparto contigo es que la oposición queda descabezada. Este señor era una imagen que podía funcionar porque no estaba inhabilitado políticamente, pero sabemos que la que está dirigiendo todo es María Corina y ella sigue activa. En ese sentido, las cosas van a seguir funcionando. Este señor sale, tuvo una breve fama, sale y se queda fuera. María Corina sigue en acción. Lo que efectivamente es incomprensible, y yo lo que creo es que allí hubo algún
alguna participación del maquiavélico señor este del que hemos estado hablando últimamente, que se llama Rodríguez Zapatero, que intervino y de una manera también, recordemos que la hija de González Urrutia vive en Madrid, la chica que últimamente ha dado la cara también por su padre, y quizás esos vínculos familiares y toda esta presión le hicieron tender a venir para acá. Yo tampoco me hubiera venido para acá, sabiendo que aquí hay un nido de exilados muy ilustres. Ahora este señor va a ser el primero, pero estaba Leopoldo, Antonio Ledesma, mucha gente que al final son chatarra, como la chatarra espacial, pues nada, que no sirven para nada a los efectos prácticos de la gente. Por eso el único consuelo que nos queda es que la otra sigue allá dando la pelea. Yo tampoco hubiera venido para acá. Sinceramente, desde el punto de vista diplomático, ahí no sé cuál fue el razonamiento que el señor tuvo, porque la hostilidad aquí, hay que ver también, esta gente del gobierno en cuanto a Venezuela ha jugado con las dos manos, porque fíjate que los venezolanos tenemos un privilegio aquí. Cuando llegan los venezolanos de manera ilegal que piden asilo, hay una política que la aprobó primero Rajoy, fue a través de un decreto, y después que se ha extendido durante el gobierno de Sánchez, que les permite a sacar su documentación mucho más expedita que los ciudadanos de cualquier otro país. Entonces ellos han sabido jugar con las dos manos. También es cierto que en este último año Venezuela vuelve a ser el mejor proveedor de petróleo de España. O sea, ahí hay un juego comercial, un juego diplomático y obviamente la neutralización, que es lo que ellos están buscando, de ese factor desestabilizador del socialismo del siglo XXI, que en este momento el desestabilizador es María Corina. Ajá. Que la vayan a neutralizar a ella, yo estoy segura que no, porque esa mujer no se calla ni se para. Ha demostrado en 20 años que no. Este es un peón del juego, que si lo viéramos como un tablero de ajedrez, pues en realidad en algún momento pudiera haber sido el rey, pero pasó de rey alfil a peón. Yo no me preocuparía por este señor. Sin embargo, hay gente que todavía tiene esperanza en que esto es como un paso atrás para impulsar y que para el 7 de enero, con las negociaciones que se están haciendo y estando ya en Europa, pues el señor pueda tener capacidad de ir con su historia a diferentes foros. María Eugenia, muchísimas gracias. Un besote grande. Hasta luego. Igual, cariño a todos. Pues